Buenas tardes, maestra Laura. El día de hoy le presentaré mi reporte de investigación. Mi nombre es María Carolina López Guerrero y soy del grupo Primero E. Mi proyecto de investigación se titula Impacto psicológico por COVID-19 en jóvenes de mi comunidad. El planteamiento del problema es el siguiente. El aislamiento y distanciamiento social ha afectado psicológicamente a los jóvenes como un 65%, provocándoles principalmente desinterés, nerviosismo, tensión, ansiedad y tristeza, que esta última puede llevar a la depresión y la depresión llevará a la muerte. ¿Por qué se dice que la depresión lleva a la muerte? Porque la depresión se relaciona con los pensamientos suicidas. Sin embargo, psiquiatras y psicólogos señalan que el posible aumento de ansiedad, estrés postraumático y depresión por evento traumático como la siguiente pandemia o cuarta ola. Pero para este problema sí existen soluciones, solo que se deben dar a conocer a padres y jóvenes para que las apliquen constantemente en su vida y pues controlen la ansiedad y ya no haya tanto desinterés en hacer las actividades cotidianas. Hipótesis y objetivos de investigación. Mi hipótesis es que actualmente el aislamiento por la pandemia de COVID-19, los jóvenes se encuentran más propensos a padecer principalmente de ansiedad y depresión, por temer muy constantemente a que un familiar contraiga la enfermedad, también por la pérdida de un familiar, por el distanciamiento social, por su apariencia física y pereza, por violencia intrafamiliar, por consumo de sustancias, por pobreza, por pensamientos negativos, también ya sea por un rompimiento en relación amorosa, por abuso sexual, y considero que también por el cierto tiempo que uno está expuesto viendo las noticias y por el contenido que uno escucha y visualiza en las redes sociales. Mi objetivo general de este proyecto es informar a padres y jóvenes de mi comunidad de Jalapa cuáles son los principales factores que están provocando el desinterés, nerviosismo, tensión, ansiedad, tristeza y más por la pandemia, y pues compartir unas soluciones. Para que se entienda mejor, mis objetivos específicos es dar a conocer soluciones que pueden ayudar a prevenir este problema y dar a conocer si el internet es otro factor que afecta psicológicamente a los jóvenes. Justificación. Bueno, la justificación es la siguiente. La principal medida para evitar el contagio de COVID-19 en todo el mundo ha sido el aislamiento y el distanciamiento social. De ahí que desde marzo del 2020 se cerraron escuelas, institutos y centros deportivos en muchos países. Estas circunstancias han afectado a toda la población, pero parece que son los niños y los adolescentes, junto a los ancianos, los más vulnerables. De ahí viene lo importante, la prevalencia de síntomas psicológicos como el estrés, ansiedad, tristeza y llegar hasta las adicciones. Y bueno, principalmente trastornos mentales entre la juventud. En comparación con los adultos, las consecuencias adversas de la pandemia en la salud mental de los adolescentes pueden ser más prolongadas e intensas. Y claro, su impacto depende de varios factores. En jóvenes depende también tanto de la edad, situación educativa, existencia de discapacidades, antecedentes de trastornos mentales, bajo nivel social, enfermedades de los padres, incluida la del COVID-19 y grado de estructuración familiar. Y bueno, yo recientemente he conversado con conocidos y amigos y he platicado con ellos y preguntarles cómo se han sentido en todo este tiempo que ha pasado. Y bueno, analicé, reflexioné y concluí lo siguiente. Los adolescentes que están acudiendo a las urgencias son por las tentativas de suicidio, los problemas de conductas alimentarias, cuadros depresivos con predominio de irritabilidad e incapacidad para disfrutar de las actividades que antes disfrutaban.
También que son escasas las investigaciones sobre el impacto psicológico del COVID-19 en jóvenes, probablemente porque no se considera un problema importante de investigar. Por otra parte, identifiqué que la cuarentena se asocia con un mayor estrés psicológico y que hay que tomar en serio la salud mental de los jóvenes para que su futuro no se vea afectado. Entonces, referente a lo anterior, decidí hacer esta investigación para saber e identificar con más detalle el impacto psicológico por la pandemia de COVID-19 en jóvenes, para prevenir, proponer y dar a conocer soluciones eficaces para este problema. Marco teórico. El marco teórico se reparte en el tema de impacto psicológico por COVID-19 en jóvenes de mi comunidad. Los antecedentes es consultar y revisar investigaciones previas sobre cómo ha impactado psicológicamente a jóvenes el aislamiento por la pandemia. También saber cuáles son las causas y consecuencias. Bases teóricas. Bueno, una vez que recopilé la información de las investigaciones que estuve haciendo, establecí que el contexto en el que se delimita el tema de investigación es en jóvenes entre la edad de los 14 y 17 años de edad. Y bueno, a continuación son 5 preguntas con las cuales me basé para poder apoyarme a obtener más información para mi proyecto de investigación. La primera pregunta dice: ¿qué es lo que realmente les provoca tristeza, ansiedad y otros factores en los jóvenes al estar en aislamiento? ¿El internet afecta la salud mental de los jóvenes? ¿De qué edad son los jóvenes que se ven muy afectados? ¿Cómo pueden los padres y jóvenes diferenciar la tristeza y ansiedad normal y excesiva que irán remitiendo de su forma natural de los traumas y secuencias a largo plazo? ¿Y qué soluciones hay para prevenir y combatir este problema? Y los conceptos claves es ansiedad, desinterés, tristeza, depresión, pensamientos suicidas, internet y redes sociales. Siguiendo con el marco teórico, la ansiedad y trastornos de ansiedad representan un riesgo para la salud mental y física de quien lo padezca, pero principalmente en los jóvenes. Y la importante es hacer un tratamiento temprano, porque este significaría una diferencia para la persona que padece ansiedad o un trastorno severamente más grave. Y bueno, referente a lo dicho, la OMS señala que no abordar los trastornos mentales de los adolescentes tiene consecuencias que se extienden hasta la edad adulta y que afectan tanto a la salud física como a la mental y limitan las oportunidades de llegar a una vida adulta satisfactoria. Así como aquí lo señala la OMS, siempre que padezcamos ansiedad severamente ya grave y trastornos más graves de lo normal, es mejor ir a consultas con un psicólogo y que ellos nos apoyen a solucionar este problema. Por otra parte, las redes sociales también tienen efectos positivos en los adolescentes. Entonces, un balance moderado es mejor que la prohibición. Técnica e instrumento de investigación. Bueno, las técnicas de investigación fue primeramente observar, después hacer una encuesta que la represente en gráficas que a continuación lo mostraré. También hacer un guión de entrevista y analizar todos los datos e información que obtuve para crear mis conclusiones. Instrumento de investigación. El único instrumento de investigación que utilicé fue el programa electrónico para realizar formularios, que se nombra Forms. Bueno, ahora sí le presentaré los análisis de los resultados, conclusiones y gráficas.
En esta primera gráfica podemos observar que la primera pregunta de la encuesta es ¿qué edad tiene? Si nos damos cuenta, la edad que participó más para contestar esta encuesta fue de 15 años. Esto quiere decir un 60% del 100%. Ahora a continuación la siguiente gráfica, que es una simple pregunta que era preguntar qué sexo eran, si femenino o masculino. Si nos damos cuenta, el género que más participó fue el femenino, con un 70% y masculino con un 30%. La siguiente gráfica muestra la siguiente pregunta: ¿sabes qué es la ansiedad? Y si nos damos cuenta, el 85% sabe que sí es la ansiedad y un 15% solo ha escuchado el término pero no sabe qué es la ansiedad. Lo bueno es que con esta encuesta los que no habían escuchado el concepto ya saben ahora, porque en la entrevista venía una pequeña definición. Aquí se ve la cuarta pregunta, que es: ¿últimamente has padecido mucha tristeza, ansiedad o desinterés por hacer las cosas? Y si vemos, la respuesta sí resalta más que las demás. La quinta pregunta es referente a la pregunta anterior: ¿sabes cuáles son las causas? Y es bueno ver que la mayor de las personas encuestadas saben sí cuáles son las causas. Eso es un buen punto. La sexta pregunta es: ¿consideras que las redes sociales afectan de alguna manera la salud mental de los jóvenes? Y aquí es sorprendente ver que el 90% dijo que sí, las redes sociales tienen que ver en la salud mental de los jóvenes, y solo un 10% dijo que no tenía que ver. Ahora sí, por último, las conclusiones. Respecto a las gráficas, se concluye que la edad promedio de los encuestados es de 15 años de edad y que el 70% son del sexo femenino. Por otra parte, el 85% de los encuestados que sí saben qué es la ansiedad, el 55% han padecido ansiedad y desinterés por hacer las cosas, y el 30% tal vez padece pero no hace caso. Por último, es bueno que el 85% de los encuestados saben cuáles son sus causas de ansiedad y desinterés, pero ha identificado que aún no saben cuál es la principal causa. El 90% de los encuestados consideran que las redes sociales han sido más utilizadas por esta pandemia y que es uno de los principales factores que está provocando ansiedad y hasta depresión. Mi siguiente conclusión es que la ansiedad y los trastornos de ansiedad representan un riesgo para la salud mental y física de quien lo padezca, por lo que un diagnóstico tratamiento temprano significaría una diferencia para la persona con ansiedad o trastorno, porque si se ve desde esta edad ya no va a haber tantos conflictos cuando tengamos una edad mayor a la que tenemos actualmente. Y mi última conclusión es que las redes sociales representan a la población juvenil, y bueno, las redes sociales traen muy buenas ventajas como desventajas, así que no todo hay que dejárselo a las redes sociales, porque también depende de la persona quien las utilice, ¿no? Entonces, las redes sociales es una nueva forma de informarse, comunicarse y socializar. No obstante, también presentan importantes desventajas que afectan la salud mental de los usuarios, como llevarte a la depresión, ansiedad, problemas de sueño, inseguridad e incluso llegar al suicidio, principalmente en jóvenes. Sin embargo, las redes sociales también tienen efectos positivos en los adolescentes. Entonces, yo considero que no todo hay que echárselo a las redes sociales, sino, como ya antes dicho, depende de la persona, y es mejor un balance moderado
que la prohibición. Entonces, como dije, el balance moderado es mejor que la prohibición. Así que ya sabemos que es mejor un balance en utilizar redes sociales. Y bueno, aquí presento mi bibliografía, la cual me ayudó a obtener información más relevante, importante e interesante. Y por último, quiero comentar que como adolescentes estamos pasando por muchos cambios en nuestra vida, pero tranquilo, esto no habla mal de ti, solo que todo esto requiere una nueva forma de pensar, aprender y enfrentar las diferentes situaciones que se nos presentan. Así que tranquilo, siempre cuando te sientas mal, siéntate y empieza a pensar y a reflexionar qué soluciones te podrías poner y qué distractores existen y te gustan realizar. Sin más que decir, muchas gracias por su atención y tiempo, maestra. Excelente día.